Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa formativo de defensores y defensoras de los derechos humanos del futuro. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre derechos humanos y migración. Y para este tema, pues tenemos a nuestra invitada, la ponente de hoy va a ser Jennifer Mujica. La licenciada Jennifer Mujica es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas y pues está, por supuesto, muy empapada de este tema. Van a tener una información muy importante y van a poder aprovecharla bastante. Además que, bueno, ténganlo en cuenta para el momento de la evaluación. Deben tomar muchas notas para que todos puedan salir bien en el examen. Bueno, Jennifer, son todos tuyos. Vamos a aprovechar bastante el tiempo y espero que saquen mucho provecho de esta clase. Muy buenas a todas y todos, gracias por estar acá. Bueno, como les mencionaba, estudié Ciencias Políticas y quienes estudiamos esta área nos da un poco de apertura para investigar un poco de todo y el tema que vamos a tratar el día de hoy es migración y derechos humanos, iniciando por la comprensión de qué es migrar. Yo creo que vamos a partir de dos principios. La migración puede ser interna y externa, vamos a llamarlo así, entendiendo que migrar es pasar un límite geográfico por las razones, ya vamos a ver el tema de las razones, desplazarse a otro lugar y comenzar la cotidianidad, comenzar las nuevas formas de relacionarse en el ámbito social y por supuesto nuevos trabajos, las motivaciones que sea. ¿Qué nos hace la diferencia de la migración interna a externa? Bueno, la interna, por ejemplo, vamos a verlo en Venezuela, caso, nos vamos del Zulia a vivir a Caracas. Sería una migración interna, creo que es la forma más gráfica de verlo. Y una migración internacional vendría a ser el límite geográfico, por supuesto, de Venezuela. Bueno, decidí moverme vivía en Caracas, me fui a Brasil. Vivía en Caracas, me fui a México. Vivía en Caracas y me fui a Colombia. Entonces ahí estaríamos hablando de una migración internacional. Tal vez para el tema mediático de nuestro país, el tema de la migración está de moda hoy en día y quiero que profundicemos es la óptica con que se está tratando también el tema de la migración en nuestro país y las diferentes definiciones y conceptos, porque por ahí se escucha en los titulares y yo creo que nuestro énfasis tiene que ir en saber diferenciar qué es exilio, qué es refugiado, qué es migración económica. Yo hacia allá quiero dirigir el esfuerzo de esto para comprender muy bien todos estos términos porque no parte de una legislación nacional, también parte de una legislación internacional y vamos a ver los conceptos a profundidad para que nosotros podamos comprender de fondo cuando hablan de una cosa, de otra o de la otra, o cuando la mezclan todo, intentan hacernos ver la migración venezolana que está muy en la boga de los medios internacionales, que ustedes siempre la van a ver y puedan comprender bien a profundidad esto. Entonces, para que sepan que hacia allá vamos a dirigir los esfuerzos del día de hoy. Primero, la migración es un derecho, es decir, todas y todos tenemos el derecho de poder movilizarnos interna o internacionalmente por las razones que fueran. Ahí quiero decirles algo muy importante. También creo que existe una especie de desvirtualización del derecho a migrar. Yo creo que todo ser humano tiene la posibilidad de poder movilizarse hacia un lado o del otro. Entonces, a veces cuando emitimos comentarios, hasta en lo social, que decimos, este se fue porque no quiere a su país, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque las razones a profundidad de los seres humanos para moverse de un lado al otro no son fáciles. Y tampoco es fácil el proceso de adaptación de esa persona en otro límite geográfico de nuevas costumbres, nuevo idioma, nueva comida, nuevo sitio donde su hijo se va a desarrollar. Entonces yo quiero invitarlos a reflexionar que cada vez que hagamos un comentario, bueno, esto se fue por... Tengamos un poquito de delicadeza, porque a veces en lo social también juzgamos mucho el tema de la migración y esto no puede ser así, porque la migración también parte, cuando tú estás en el exterior, parten las fobias hacia el venezolano, por ejemplo, que ya también lo vamos a ver, el tema de la hipersexualización de la mujer venezolana, el tema de la racialización de la mujer venezolana, o sea, que hay fobia por temas de género,
que hay fobias por temas de color de piel. Hay muchas cosas, hay muchas capas ahí que tenemos que analizar. Entonces vámonos a lo concreto en la definición internacional. Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la migración es un derecho. Ahí lo vemos en el artículo 8, textualmente. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier estado, incluso su estado de origen. Es un derecho. Ese derecho no estará sometido a la restricción alguna, es decir, no hay motivo por el cual tú no te puedas movilizar, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, es decir, una persona que tenga una orden de captura, por ejemplo, nacionalmente, según la ley, no pudiera migrar de forma natural como quienes no la tenemos, según el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades ajenos, y sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención. Y dos, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento de su origen y permanecer en él. Es decir, ¿cuál es la traducción de esto? Que yo tengo derecho. Es más, les voy a poner mi ejemplo personal. Yo viví 5 años en el exterior. Estudié una maestría, estudié un idioma y regresé a mi país de origen. Yo tengo el derecho como ser humano de poderlo hacer. Ustedes tienen derecho como ser humano de poder ir al exterior, volver. Es un derecho universal. O sea, que nadie nos haga pensar que no puede hacerlo. Adelante, por favor. Ajá. Hay unos subtérminos importantes que tenemos que manejar, insisto, para que cuando leamos una noticia sepamos diferenciar qué es cada cosa. ¿Qué es el país de origen? El país de origen, obviamente, es donde yo nací, donde hago mi residencia habitual. Entonces, cuando tú migras, siempre que vas a hacer algún trámite en el exterior, te preguntan cuál es tu país de origen. Y tú dices, bueno, soy venezolana, nací en Caracas. Y esto también, el país de origen no cambia. Es decir, yo puedo ir a vivir un año a Panamá, ir un año a vivir después a Colombia, pero mi país de origen nunca va a ser modificado. Siempre voy a ser venezolana. Otro concepto importante, cuando hablamos de migraciones mucho más extensas en el sentido del recorrido geográfico, hay países de tránsito, ese es otro concepto. ¿Cuál es el país de tránsito para el concepto de la migración? Bueno, es el país donde la persona o las personas que deciden migrar van pasando brevemente hasta poder llegar a su destino final. Les pongo un ejemplo, Centroamérica suelen ser muchos países de tránsito para aquellas personas que deciden migrar tanto a México como a Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que una persona sale de Venezuela y pasa por Colombia, va a Panamá, Guatemala, sube y llega a México, bien sea a Estados Unidos, ahí todos esos países tendrían a ser los países de tránsito. Y el país de destino, en el concepto fundamental, bueno, es ese país donde yo decidí establecer mi nuevo periodo de vida, es decir, vamos a poner el ejemplo de Colombia, yo decidí ir a Colombia, bueno, mi país de destino viene a ser eso. Hasta ahora se está comprendiendo todo, ¿no? Vamos bien. A veces hablo muy rápido, ustedes me avisan. Ajá, este tema es muy importante. ¿Cuáles son los factores que motivan a las personas a migrar? Y ahí vamos a hacer mucho hincapié. Por ejemplo, factores económicos. Imagínense una oportunidad de empleo, hoy que estamos en un mundo tan globalizado. Bueno, yo soy ingeniera informática y me surgió una oportunidad de trabajo, la oferta laboral es positiva, tengo la oportunidad de residencia en otro país. Bueno, obviamente la persona consideraría por motivos laborales poder migrar, tanto por el tema salarial como la seguridad social, etc. Factores políticos, que aquí nos han dado bastante a nosotros que es que les voy a poner ejemplos tangibles un poquito más adelante. Coerción directa, persecución o conflicto armado o violencia. Bueno, imagínense ustedes, y esto lo ha vivido, por ejemplo, Colombia por más de 50 años. Bueno, imagínate, no puedes salir de tu casa, tienes falso positivo, explotan un carro, o sea, son escenarios de violencia muy fuertes que motivan a las personas que se trasladen de un lugar a otro. Factores sociales. Evidentemente, los vínculos familiares para toda sociedad son fundamentales. Tengo un hijo, tengo una hija, tengo un abuelo, tengo
Y son decisiones que al final terminan pasando por un núcleo familiar que, insisto, tenemos que ¿cómo les diría? Tenemos que dejar de verlo como una problemática donde tenemos que juzgar porque sí, porque bueno, al final somos seres humanos, seres vivos, y tenemos que respetar las decisiones que al final son individuales, colectivas, familiares, y yo creo que debemos romper el tabú de hablar de la migración, por ejemplo, como un hecho totalmente negativo, porque es una realidad y las realidades hay que estudiarlas, comprenderlas, canalizarlas, porque, bueno, desde el 2015 para acá, que entendemos las razones, las medidas coercitivas unilaterales, que ya las vamos a ver también, han generado una migración venezolana, y nosotros ahora también tenemos una realidad con que convivir, que es la realidad de los venezolanos en el exterior, que es una realidad en muchos casos muy fuerte, y tenemos que aprender a estudiar sobre ella y a comprender que nuestra sociedad fue modificada y que tenemos una realidad diferente. Factores ambientales. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, ustedes recuerdan la vaguada de Vargas, ¿no? Eso evidentemente, yo conocí personas, y bueno, ustedes también seguro conocían personas que vivían allá y después de la vaguada tuvieron que mudarse mientras pasaba el tiempo de la reconstrucción de donde pudieran vivir, de las escuelas, etcétera. Entonces los factores ambientales, y hoy en día, con la cantidad de desastres naturales que hay, bueno, ustedes vieron el año pasado en España lo que sucedió con las inundaciones, lo que suele suceder mucho en Centroamérica. Estas cosas son motivaciones para que la gente diga, mira, tengo que irme de aquí porque no hay infraestructura, no hay servicios básicos para la vida, y hacen que uno se tenga que ir. Factores demográficos. El tema de muchas personas concentradas en un mismo espacio no te dan calidad de vida, y evidentemente tú tienes que moverte de ahí. Adelante. Ajá, vamos a hablar de Venezuela. Y aquí tal vez vamos a interactuar un poco con ustedes. Guerra económica. Yo les voy a poner ejemplos muy tangibles, porque a veces cuando nosotros hablamos de la guerra económica en Venezuela, ponemos conceptos un poco abstractos y en la cotidianidad las personas no lo comprenden. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas coercitivas y unilaterales, cuando tú dices, sí, que está sancionado nuestro sistema financiero, bla, 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 la gente te dice, ajá, ¿y eso? ¿Con qué se come eso, verdad? Bueno, ustedes que tienen más experiencia que yo y sé que lo saben, el tema del financiamiento y los créditos, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando en nuestro país había financiamiento con los créditos para sacar un vehículo? Ustedes vieron la capacidad que eso le daba para el ahorro, para el desenvolvimiento. Desde que nosotros tenemos las medidas coercitivas unilaterales, esa capacidad de crédito se ha perdido totalmente. Entonces, ¿cómo decir que por supuesto que las medidas coercitivas unilaterales afectan la cotidianidad del venezolano? Cuando tú usas el transporte público, y pasamos años donde el transporte público se vio muy deteriorado, nosotros evidentemente estamos afectados por el tema de la reposición de los repuestos, porque la tecnología no dependía netamente de nosotros. Entonces, nosotros creo que es un trabajo de todas y todos nosotros hacer una lista básica de en lo cotidiano cómo nos afectó las medidas coercitivas unilaterales. El tema de la salud. Ustedes recuerdan todo lo que nosotros pasamos con el tema de la salud. Nosotros pasamos de tener subsidios de enfermedades altamente riesgosas. ¿Recuerdan? Cáncer, diabetes, las diálisis. Hubo un rompimiento absoluto de nuestra capacidad de poder hacer eso no teníamos. Entonces, eso evidentemente afectó la realidad de las personas. Imagínense, hay personas que tuvieron que emigrar por un tema de salud. Eso fue una realidad, y sigue siendo una realidad la recuperación de la salud en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de las medidas coercitivas unilaterales, mi reflexión es siempre invitarlos a recordar por todo lo que hemos pasado. Ustedes se acuerdan el tema cambiario, ustedes se acuerdan el tema del desabastecimiento. Todas esas cosas fueron inducidas para generar un colapso en nuestra sociedad. Porque, a ver, si tú no tienes salud, si el transporte público no se...
obviamente te genera una desesperanza, una desilusión, te destruye tu núcleo familiar y tú solo te quieres ir de acá. Pero el tema es comprender que no fue, yo siempre pongo este ejemplo, ¿fue una decisión acaso del Ejecutivo Nacional que esto pasara? ¿O fue algo inducido desde el exterior? Fue algo inducido, o sea, piénsenlo en lo más tangible para explicarle a la gente. O sea, ¿acaso el presidente un día vino y ejecutó una orden? Bueno, ya no hay repuestos para el transporte público. No, fue algo inducido para que no pudiese haber la posibilidad de que el transporte público en nuestro país funcionara. Y así con la salud, con la educación, con los programas sociales, con la alimentación. Entonces, esas son cosas que nosotros siempre tenemos que remarcar y no olvidarla, porque cuando hay otra vez un respiro económico o un crecimiento, bueno, no, a la gente hay que recordarle todo esto, porque solo nuestra conciencia es la que nos va a seguir comprendiendo la realidad de nuestro proyecto histórico, y esto es con constante formación. Inflación inducida, se recuerdan también, que uno iba para el mercado, entonces la cosa costaba una cosa y el día siguiente costaba. O sea, nosotros vivimos varios años en este proceso. Ni hablar de la guerra mediática. Fíjense, yo recuerdo con exactitud, esto empezó en 2015. Mauricio Macri fue presidente de Argentina. Y recuerdo textualmente unas declaraciones donde dijo: venezolanos, vengan a mi país, que aquí va a ser todo. Yo casualmente estuve en ese país en 2018. Bueno, les cuento que la tragedia para tú regularizar tus documentos en ese país era muy fuerte, porque allá existen dos documentos, uno se llama precaria, imagínense el nombre, precaria, transitorio, y el documento como tal para el migrante que te permite trabajar. La mayoría de los venezolanos estaban en este estatus que se llamaba precaria, y no tienes trabajo con beneficio social, es decir, te pagan con dinero sin hacerse cargo, o sea, no hay una relación laboral, contractual seria. Entonces, obviamente, el venezolano, imagínense ustedes, el venezolano que pudo ir graduado, que pudo ir con una profesión, ¿qué hacían? Bueno, terminaba, y para mí también, insisto mucho en saber hacer comentarios sobre el tipo de trabajo que te toca hacer, porque a mí me dignifica desde lavar un plato hasta ser gerente de una empresa. Yo creo que no hay que jugar, bueno, los venezolanos están afuera lavando platos. Ey, es la clase trabajadora, porque el que lava plato hace que alguna persona pueda comer. Entonces, también tengamos mucho cuidado cuando hablamos de que Venezuela se va a lavar plato. A mí me dignifica, y si tengo la necesidad de hacerlo acá o en cualquier parte del mundo, es un trabajo. Y si eso permite que yo desarrolle mi vida, pues lo voy a hacer, y no tiene que ser motivo para juzgar. Entonces, pero detrás de esto había una intencionalidad política, y es que el venezolano terminara solo trabajando en servicios tercerizados, sin contrato laboral, para que funcionara la cadena económica de ese país. Y eso, por supuesto, que es un estigma hacia el venezolano, porque él había invitado mediáticamente. ¿Y por qué les puse ese ejemplo? Por la guerra mediática. Porque esto no solo fue Mauricio Macri, fue el presidente de Colombia en su momento, fue una orquesta internacional que hizo esto, y aparte desarrollaron ONG que comenzaron a financiar con ayuda humanitaria el apoyo a los venezolanos, y detrás de eso una trama de corrupción muy fuerte que también desvió nuestros recursos. Entonces, se generaron matrices de opinión operando en nuestra cabeza: vete que afuera es mejor, vete que afuera es mejor, vete que afuera es mejor. Alce la mano acá quien no se fue un familiar al exterior en esta época. ¿Quién no? ¿Quién no? Alcen las manos los que se fue una sola persona, dos personas. Alcen la mano quien tiene hoy en día un familiar afuera. Mírense. ¿Por qué no hablar de eso? Y la campaña de Me Iría Demasiado empezó mucho antes de que comenzara la situación fuerte. Entonces fue todo un tema pensado, orquestado. Migración. Obviamente estas narrativas iban a auspiciar una salida de nuestro país, y la excusa perfecta para la solicitud de la ayuda humanitaria, que ya vamos a hablar de eso. Ajá.
¿Qué ha pasado con el venezolano en el extranjero? Esto es un tema delicado y que a todas y todos nos duele, porque cuando vemos una noticia por ahí de que a un venezolano, una venezolana le pasó algo, y ya yo más o menos les metí como alguna data del tema. Dos grandes problemas, discriminación y xenofobia. ¿Sí? Lárgate a tu país, veneco. El tema del veneco. Los venezolanos nos están quitando empleo. Y ahí les voy a problematizar esto. No es que los venezolanos le estaban quitando empleos o las venezolanas le estaban quitando empleo a las personas. Es que por la necesidad de, por ejemplo, pagar alquiler, aceptaban cualquier remuneración y obviamente al aceptar cualquiera, un empleador iba a preferir explotar al trabajador, pagarle cualquier cosa que contratar un nacional que te iba a exigir horas justas de trabajo, una remuneración indicada. Entonces, terminabas confrontando al mismo trabajador, a la misma trabajadora, en, bueno, el venezolano me quitó el trabajo, bueno, la venezolana me quitó el trabajo, me siguen. Es decir, el venezolano por necesidad sí o sí tiene que pagar alquiler. ¿Por qué? Porque no tiene casa propia en el exterior. Y porque, vale acotar, la casa propia en el exterior es hiper cara, para que más o menos tengamos una idea. O sea, porque nosotros a veces no comprendemos ese tipo de detalles. Entonces, acepta cualquier pago, cualquiera. Entonces el otro empezó a verlo, mira esto, y aparte imagínense en noticias, yo tuve la oportunidad de ir a un evento en Chile, y yo iba en el taxi, los venezolanos, no sé qué, el que hablaba en las noticias, y yo, pero esta gente lo que está promoviendo es la xenofobia hacia nosotros, el odio. Entonces por eso tú has visto todos estos años esos crímenes que cuando los sumamos a la violencia de género, son terribles. ¿Cuántas noticias no han visto de mujer venezolana acribillada pasionalmente? ¿Cuántas personas no se han visto en eso? Porque aparte, el tema de la violencia de género es la hipersexualización de la mujer venezolana. ¿A qué me refiero con eso? Esas son las mises, esas son las bonitas, esas son las... Entonces también le crean otro conflicto que vinieron a nuestro país a robar los maridos. ¿Ustedes recuerdan? Hace unos meses un comentaristas peruanos, recuerdo perfectamente, me causó una indignación terrible, que estaban entre ellos hablando, bueno, que las mujeres venezolanas, que roba maridos, comentaristas deportivos, cuando Venezuela fue a jugar a Perú, que aparte en el estadio le hicieron requisas de documentación a los venezolanos para que no fueran a apoyar a la fanática. O sea, miren el nivel de xenofobia y de odio inducido que existen por sectores económicos y políticos en el exterior contra nosotros. Entonces, hay también un tema que revisar en el tema de la violencia de género. El tema en México de las venezolanas también es súper fuerte, súper feo, súper doloroso, porque hay explotación laboral, sexual y hay engaños. Por ejemplo, hay ofertas laborales. Bueno, hija, vente para acá que aquí tienes un trabajo. Cuando lleguen allá, son casas dedicadas a la explotación sexual, la gente no puede regresar a su país, les quitan el documento y hasta que usted no pague su deuda, y ustedes saben cómo la tienen que pagar, esa persona no puede salir del país. Para que todos vean nuestros debates. Sí, está hay algo muy triste en todo esto, que hay muchos venezolanos que ya tienen tiempo allá afuera y son los mismos los que maltratan a los venezolanos que están allá y que maltratan a los que estamos aquí. Entonces, el odio nada más no es de los que están afuera, también el odio es de los venezolanos que están allá. Entonces es algo que nosotros nos sentimos como impotentes, porque no es justo que nuestros propios hermanos no estén tratando mal a nosotros los que estamos aquí y tratando a nuestros hermanos que están allá, porque si están allá por una necesidad, algo por algo estarán allá, ¿verdad? Pero no es justo lo que sucede. Estoy de acuerdo contigo. También por acá. También las personas que pasan por el Darién, toda esa parte son violados los niños, las madres, todas las personas van quedando en el camino muertas, fracturadas. Es que detrás del tema de migración existen muchas organizaciones paraestatales, criminales,
que se están lucrando de todo esto. Entonces, es un tema súper complejo. Lo que ya les decía, violación de los derechos laborales, la baja remuneración y la explotación laboral, ya se los mencionaba, que te ofrecen menos, pero tú aceptas por la necesidad, y esto es lo que te va a permitir poder trabajar, estudiar, etcétera, y el venezolano, la venezolana termina aceptándolo. Adelante, por favor. Ajá. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares nos dice en sus artículos el tema del derecho a la vida de todos y todos nosotros, del no trato cruel. Miren esto, ningún trabajador migratorio familiar será sometido a torturas ni a tratos y a penas crueles, inhumanos y degradantes. Y no a la esclavitud, ningún trabajador migratorio familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre. Esto al final termina sucediendo mucho. El tema de, estamos hablando, imagínense, 14, 15, 16 horas de trabajo, o sea, sin días de descanso. Eso es verdaderamente cruel. Y por supuesto, libertad de pensamiento, creencia y religión. Por más que tú migres, tú tienes derecho a tener libertad de pensamiento, de religión y, por supuesto, de forma individual y hasta familiar. Adelante. Derecho a la libertad de expresión. Por más que tú te muevas de país, según la Convención Internacional, está el derecho de la opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares, sin injerencia alguna, por supuesto. Y tendrán derecho a la libertad de expresión, es decir, por más que tú te mudes del país, tú tienes derecho a opinar, tú tienes derecho a expresarte, no es que, bueno. Sin embargo, detrás de esto también hay muchos temas sociales, bueno, tú no naciste aquí, tú no puedes opinar, pero al final eso termina siendo una cuestión social y no una cuestión de ley, que es lo que estamos tratando de ver aquí. Y el derecho a la protección de ley. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrales, importantísimo, o ilegales también. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección a la ley contra las injerencias y ataques. Es decir, tú vas a gozar de tus derechos según la ley, así tú no seas nativo de esa sociedad, en el término de origen. Adelante. Derecho a la protección efectiva. Todo esto es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En su artículo 16, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y a la seguridad personal. Los trabajadores y sus familiares migratorios tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza, intimidación por parte de los funcionarios públicos o particulares, grupos e instituciones. Esto es un tema porque muchas veces, también por cuestiones políticas, se da el ejercicio legítimo que tiene el Estado de arremeter contra los migrantes. O sea, hay casos muy específicos donde esa condición política en la que está gobernando el país ejercen tratos crueles hacia los migrantes. Bueno, lo estamos viendo ahorita mismo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que acaba de hacer Donald Trump en un día y medio? Entonces, ¿están o no están violando la Convención Internacional? Lo primero que dijo, se van todos de aquí. Entonces, al final, bueno, esto es un debate muy profundo, pero al final nosotros llevamos rato diciendo, los organismos multilaterales, todas estas organizaciones internacionales llevan rato dejando de ser funcional hacia los grandes problemas de la humanidad. Esto es un gran problema de la humanidad. Y de hecho, yo soy partícipe y muchas personas son partícipes que al final del tema de las medidas coercitivas y unilaterales a Estados Unidos se le terminó convirtiendo en un problema porque hubo mucha migración hacia su país y generó un problema para ellos. Entonces hay que ver esta era qué va a terminar sucediendo del comportamiento de Estados Unidos con Venezuela, que no quiere decir que nos van a quitar las sanciones, ni mucho menos, pero tal vez el trato sea diferente, porque si hay un ahogo otra vez hacia nosotros por parte de Estados Unidos, puede generar haciendo un efecto boomerang otra vez con el tema migratorio. Entonces, es una época que va a ser compleja, no vamos a mentir, porque bueno, la verdad es que también viene con una posición muy
expansionista. Ustedes vieron ya, por ejemplo, las declaraciones que hizo sobre el Canal de Panamá y sobre México. Entonces son dos cosas que hay que ver, o sea, él está jugando con mano izquierda y mano zurda, y bueno, sabemos quiénes están a su lado también y los intereses tecnológicos y aristócratas tecnológicos que hay en la actualidad. Tenemos también en el artículo 22 el derecho a no a la expulsión colectiva. Artículo 22. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué va a empezar a pasar en Estados Unidos? O sea, esto al final termina dándonos pinceladas para unirlo con la realidad de nuestro mundo. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente. Los trabajadores migratorios y sus familiares solo podrán ser expulsados del territorio de un Estado parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conformada la ley. O sea, nosotros también con esta presentación se las vamos a hacer llegar. Tenemos mucho argumento, tenemos mucho material para profundizar, porque yo les quiero insistir algo. Nosotros tenemos un gran reto, poder dar el debate de la migración y la realidad en todos los espacios, no seguirles escudiendo, bueno, esto es un tema y esto hay que abordarlo. Nosotros no podemos taparnos los ojos y voltearnos, porque es una realidad. Pero, a ver, hay que ver la realidad de fondo para problematizarlo. Ajá. Yo les traje acá las cifras del ACNUR, pero veamos esto con mucha pincelada y que sepan que detrás de esto hay subjetividad. Aquí no hay objetividad. Con Venezuela, lamentablemente, no hay objetividad, porque sabemos lo que representamos y sabemos todo lo que hay detrás de nosotros. Entonces, tengan plena conciencia de esto. Nosotros somos compañeros activistas de los derechos humanos y tenemos que comprender que lamentablemente detrás de todas estas cifras hay una intencionalidad política. Pero yo me traje la cifra, que por cierto tengo que agradecerle a Alejandro, que Alejandro hizo la presentación y la investigación y todo sobre esto. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y ya vamos a hablar que son refugiados, ellos hablan de 7,7 millones, insisto, ellos hablan de 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes en Venezuela. De eso, 1,2 millones son solicitantes de asilo, ya vamos a ver qué es el tema de asilo, y más de 347.000 personas de Venezuela son reconocidas como refugiadas. Ya vamos a ver qué son refugiadas, porque son cosas diferentes y ahí es donde vamos a hacer hincapié. Ajá, hay una plataforma que se llama R4B, que es una plataforma de coordinación interagencial para refugiadas y migrantes de Venezuela. Esto es un mecanismo de coordinación que es regional y bueno, lo lidera también la Agencia de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esta plataforma R4B, más allá de ser, digamos, financiada por estas organizaciones de la agencia, también son, digamos, dirigidas por personas, por actores políticos específicos de Colombia que en la comunidad de la Asamblea Nacional lo defenden como personas no gratas y enemigos del país, que son específicamente Álvaro Vélez y Iván Duque. Y también, en este sentido, desde la OEA está David Smolansky, que es uno de los principales actores de extrema derecha, que está principalmente acreditado, por así decirlo, por la OEA para el tema de la migración venezolana, y son estos tres principales actores quienes a través de la USAID, digamos, solicitan ayuda económica para cada uno de estos, para la ayuda de cada una de estas personas venezolanas y venezolanos que están en el exterior, y a fin de cuentas esos fondos terminan yendo a los bolsillos individuales de cada una de estas personas. Entonces, gracias, Ale. Lo que dice Ale creo que es lo más importante de todo esto. Detrás de esta agencia, de estas solicitudes de fondos, hay una intencionalidad política y vimos abiertamente a Álvaro Uribe Vélez la semana pasada directamente, esto no es una fake news, esto no es inventado, pidiendo intervención militar a nuestro país. Entonces, bueno, ellos hablan que venezolanos refugiados e inmigrantes en el mundo, 7.774.000, y de esos para América Latina y el Caribe, 6.000.000
590.000 personas aproximadamente. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Y yo quiero hacer aquí también énfasis, porque ha sido un plan novedoso, gratuito y muy, yo diría como una respuesta muy humana, realmente, para la situación de muchas y muchos venezolanas en el extranjero. Obviamente es un programa social hecho por el Estado venezolano que ofrece el apoyo a los migrantes, a las migrantes en el exterior para atender situaciones de vulnerabilidad y lo que presentan los venezolanos y las venezolanas en el extranjero. Recordamos que en el artículo 23, que en el derecho a recurrir a la protección y existencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección, a la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas en su Estado y que representen los intereses de ese Estado, en todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos de la presente convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada y a las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión y facilitarán el ejercicio de ese derecho. Miren, Venezuela, pese a todas las limitaciones, porque si hablamos de las medidas coercitivas unilaterales, a Venezuela también tiene hasta 2 aviones, uno robado y otros embargados. Recuerden el tema de nuestra estatal. Bueno, con todo eso, en la actualidad hay más de 900.000 personas repatriadas en Venezuela, gracias al Plan Vuelta a la Patria. Entonces, esto es un dato importante, es un dato inédito, porque ningún país, bajo las condiciones en que se encuentra Venezuela, tiene una política de protección social a sus migrantes en el extranjero para que puedan retornar a su patria. Esto es muy importante que lo alcemos como bandera y lo recordemos y por supuesto lo veamos como una concepción de Estado que apunta hacia el bienestar social más allá de las situaciones económicas que evidentemente aún suceden en nuestro país. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, muchas veces la gente se lo pregunta, son una carta de exposición, son situaciones hacia nuestra, o sea, hay que recurrir a nuestro consulado o embajada y solamente te piden copia de identidad, o sea, no te están pidiendo grandes requisitos, entonces ahí tú ves el tema de la posibilidad. Y bueno, obviamente en los casos de los niños, ustedes saben que el tratamiento a las niñas y a los niños es diferente, tiene que tener cédula de identidad, consignar la copia del acta de nacimiento, si no es progenitor o representante legal, tiene que tener autorización de viaje, y en los casos que el niño o el niño adolescente esté acompañado por un solo progenitor, deberá tener autorización del viaje del padre o madre o de su representante legal. Esto no es un requisito extraordinario, es la normalidad del protocolo que se debe atender hacia nuestros niños y niñas. Y bueno, obviamente hay casos también de personas fallecidas y bueno, hay muchos temas ahí para poder volver al país por poder ser trasladado, obviamente debe presentar el acta de defunción y los casos de salud o condición médica diagnosticada, informes médicos actualizados para presentar el motivo por el cual. Ah, no, eran temas. ¿En dónde? Aquí. De nacimiento. También dan prioridad a niños, para las madres con niños, y también dan prioridad a las madres con niños, a las personas mayores de edad y a las personas que están solas o están en una lista de espera. Así es. Pero sí tratan de que todas las personas puedan volver. Así es. Pasarla. Bueno, ¿a dónde dirigirse? Nuestra sede diplomática, nuestro consulado, es un trámite gratuito, no tiene ningún costo. Yo quería especificar acá que no estaba y me era muy importante hablar sobre el tema
de qué es un refugiado en el concepto textual, porque creo que hay que abordarlo, y todo lo que ha pasado con el tema de ayuda humanitaria. Creo que eso es muy importante. Ya que yo se los quiero dictar tal cual lo tenía acá. No me tardé más de 1 hora y media, ¿no? Respeté el horario. Ajá, aquí está. Ajá. ¿Qué se entiende como refugiado? Ahí sí les pido que anotemos. Se entiende como una categoría que aplica a personas bajo riesgo de su integridad, persecución o amenazas por razones políticas, raciales o religiosas. Bueno, ahí vamos otra vez. Para mí la mejor forma de aprender siempre va a ser esta. Anotando. Pues esa velocidad con que ahora anda todo, si uno no anota, ¿cómo aprende? Ajá. Se entiende como una categoría que aplica a personas bajo riesgo de su integridad, persecución o amenaza por razones políticas, raciales o religiosas. Y yo me quiero quedar aquí con este tema porque la mayoría de los casos de solicitud de el tema de refugio en el extranjero de nuestras venezolanas para poder regularizar su estatus migratorio pasa por la solicitud de ser un refugiado. Y ahí es donde está, creo que yo, el meollo del asunto. Porque nada más pensar, ¿cuándo acá el Estado venezolano ha expulsado a algún venezolano por tema racial? O sea, cuando hablamos de racial hablamos de color de piel. Dígame un solo caso, uno. ¿Existe? Religión. Según nuestra Constitución. Y en la realidad, porque, a ver, alce la mano quiénes son católicos. ¿Quiénes son evangélicos? Ya está aquí. Yo no he escuchado alguna noticia, expulsaron a alguien por... ¿Quiénes son agnósticos? Ahí está. Vemos 2. 3. Ajá, tenemos 3. Vamos a armar nuestra. Tenemos 4. Vamos. Yo te hago de una pregunta que tú habías dicho, de que entendí mal. ¿Quiénes tenían familiares fuera del...? Yo tengo familiares y tengo amigos fuera. Entendí mal la pregunta. ¿Serás parte de la mayoría de esta mesa? Soy parte de esa mayoría y de verdad muchos han estado en condiciones que ha sido bastante fuerte, pero sin embargo siempre le digo, aquí te puedes volver a regresar, pero no sé por qué no se te regresa. Porque aquí estamos bien, aquí estamos bien. Y yo le doy gracias a Dios. Aquí tengo mis hijos formados y todo. Pero bueno, vamos a pedir a Dios que se regresen todos los que están allá. Miren, y hay otro tipo de migración que se me pasó a decirles, que es el migrante pendular, que puedes pasar 2 años, 3 años y volver, o sea, literalmente un péndulo. Entonces, eso también es un tipo de migración importante a ver, porque nosotros, si el tiempo nos da la razón, creo que esto es la que podrá empezar a ser más común de aquí en adelante, porque ¿qué pasa? La gente va, prueba, viene, deja su casita aquí, vuelve. Entonces, nosotros vamos avanzando, creo yo, hacia esa situación. Cree uno, por como más o menos uno ve cómo se va comportando el tema de la migración. Y había un cuadro, Ale, pero no estaba ahí. Pero se los voy a mencionar. El tema del retorno por países. Por ejemplo, ustedes recuerdan que cada año habían cifras de, bueno, se fueron tanto
Ajá, y la contabilización de los que están retornando, porque de eso no se habla, obviamente, mediáticamente no interesa. Les voy a dar una cifra. Por ejemplo, en Colombia, de un año a otro, hay una diferencia de al menos 20.000 venezolanos que regresaron, del 2023 al 2024. Ecuador, y qué casualidad que son países, por ejemplo Ecuador, que como ustedes saben, tienen situaciones políticas muy complejas, de al menos 30.000. La mejor, que es la pepa del queso, como diríamos aquí, Argentina, al menos 54.000 personas. ¿Y por qué? ¿No se han preguntado por qué de Argentina justamente? ¿Qué modelo está imperando hoy? La locura está imperando. No hay estado de bienestar social, no hay derecho, la universidad se está privatizando, la salud se está privatizando. ¿Y bajo qué esquema se formó el Estado, el venezolano en los últimos 25 años? Con la gratuidad de los servicios. Entonces, al final, a profundidad, los modelos políticos que están en los gobiernos, por supuesto que importan. O sea, cada vez que no, que la política no importa, que la libertad, que... Veamos con pinceladas, o sea, es muy fácil, y a mí me encanta este debate con los venezolanos, es muy fácil hablar así cuando viviste tu juventud o parte de tu adultez con un estado social de derecho donde todo estuvo garantizado. Y ahora que está mucho más complejo o que tú estás en otro país, puedes ver la diferencia de modelo, pero definitivamente hay gente que prefiere eso. O sea, por más que tú le debatas y le expliques, no, pero que ustedes, no, entonces los medios de comunicación, o sea, ya esa persona no hay forma de hacerla ver diferente. Es que nos tienen muy atacados, porque yo tengo familia en Francia, pero mi hermana, y cuando fue el 28, todas nos llamaban a mi hija, ¿qué está pasando? ¿Qué esto? El otro, yo me molesté y les dije, tú sabes que yo estoy dentro y yo sé lo que pasa. Nosotros aquí no estamos pasando hambre, no estamos pasando roncha, no estamos mal. Nosotros estamos viviendo, estamos luchando por una libertad que nosotros necesitamos como pueblo. Aquí tenemos todo. De hecho, podemos sembrar y podemos comer. Entonces, no entiendo que ustedes se dediquen a estar llamándonos como que si nos estamos muriendo. Yo bravísima con eso. El 28, en estos días salió, la semana pasada, Macron hablando de Venezuela, que estábamos, bueno, casi que matándonos. Es mentira. Yo ni les contesto. Ahí hicimos un chat de latinos, donde una señora mandó el chat de Macron, pero yo no le quise contestar porque iba a ser muy odiosa, diciéndole un poco de cosas, pero dije que iba a grabar. Ahorita cuando venía, mi hija grabó el metro, y dije voy a grabar hoy la marcha y se las voy a mandar con un comunicado para que ellos se den cuenta porque es demasiado el maltrato que nos tienen afuera, que nosotros estamos como, no sé, vamos a desaparecer como país, es un tema. Y eso también nosotros tenemos que aprender a difundir todo lo que nosotros estamos haciendo, que lo vean, los estudios, la educación, todo lo de nosotros es bueno en esos países, es mentira que ellos son mejores. No, mira, yo tengo hoy sobrinos profesionales y tú vas a otro país y siempre estás por encima de los niveles de ellos. Y entonces no entiendo cómo nosotros, los mismos venezolanos, decimos que estamos mal, que la educación no sirve, que no, que tenemos problemas, sí, que tenemos que corregir los niveles porque han cambiado mucho los pensamientos de los educadores. Cuando en mi época, en nuestra época, la educación era por amor, por cariño, porque la maestra tenía la devoción. Hoy en día se ha materializado. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me das? Esa es la diferencia que nosotros tenemos que tratar de volver a regresar al amor, a la pasión, que eso nos caracteriza como venezolanos, a la vocación. ¿Entiendes? Porque antes enseñábamos a los niños a leer M con A más y nosotros no tenemos dramas. Entonces ahora tienes el teléfono, no lees, sino ves, inventas y además retienes, porque los niños, hay niños que leen, te dicen que leen el libro pero sin habérselo leído, aprenden así. Entonces tenemos que regresar de nuevo a los principios porque eso es importante en este momento de país. Así es. Yo quiero, antes de que usted continúe,
ese tema de el bombardeo mediático del venezolano en el extranjero causa una ansiedad constante para quienes estamos dentro del país y ellos estén afuera. Entonces creen cualquier noticia, se alimentan del odio y no solo se conforme a eso, sino que inyectan el mensaje de desesperación, de ansiedad hacia el venezolano que está acá. Por eso usted, pero esto es orquestado, o sea, eso no le pasó a esa persona y ahí quiero que lo entendamos, porque no, porque esa persona en el fondo de su corazón sufre lo que sufre cualquier migrante, que es la añoranza por su país, las ganas de estar ahí, pero entró en un proceso de recepción de una guerra psicológica. Miren, cuando hablamos de guerra psicológica, no es solo enunciarlo, es saber que todos somos afectados por eso, porque cuando tú estás todo el día viendo una noticia, y estás allá en Francia, con frío, queriéndote comer una arepa, ¿tú crees que eso psicológicamente a esa persona no le va a afectar y no va a descargar su mensaje hacia usted que está aquí? Y aparte, la intencionalidad de hacerte sentir mal por seguir creyendo en tus principios. O sea, miren el ciclo tan perverso que puede generar una guerra cognitiva en la persona, porque entonces no sabe cómo manejar esta angustia, esta preocupación, y lo que hace es inyectar su odio, y tú vas a seguir juzgándote. O sea, ¿tú acaso no tienes la libertad de expresión, lo que veíamos? Tú no tienes derecho a pensar y a creer en un proyecto, no, te tienes que sentir mal. ¿Por qué? Porque eres chavista. Y eso no era lo mismo que nos decían a nosotros al inicio de la revolución de los chavistas son feos, patanesos. O sea, siempre somos los equivocados. Acá no hay ningún motivo por el cual creer en nuestro proyecto que aparte está relacionado con nuestra idiosincrasia y nuestros orígenes y nuestro proceso de independencia. O sea, eso lo tenemos. Cuando nosotros hablamos de Venezuela, eso lo tenemos en la sangre. Es verdad. El que tú y yo estemos aquí 2025, después de todos estos años tan complejos, y seguimos creyendo en lo que creemos, y seguimos defendiendo y dando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro proceso, es porque lo llevamos en las manos. Y nosotros comprendemos la importancia de nuestro proceso político y no lo vamos a dejar perder, porque no es la causa venezolana, es la causa de la humanidad. Cuando usted habla hasta de la educación y dice que como nos enseñaron, que el amor, eso es lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Y miren, lo más importante, y por eso a mí cada vez que hay clases, que digo sí, lo más importante es la pedagogía constante de todos estos temas, porque tenemos que reafirmar, porque de las cosas perversas que quieren hacer es bajar nuestra moral, es desanimarnos, es hacernos pelear entre nosotros. No, nuestro enemigo es otro, y cada vez esto se puede complejizar más, porque los poderes aristocráticos tecnológicos mundiales ya tienen nuestra información. Eso ya es la dominación tecnológica. ¿Y cómo tú puedes con eso? Solo con amor, solo con presencialidad, solo con hablando con la gente, solo en los territorios. No hay otra forma de combatir eso. Ya va que viene la... Y disculpa que me detuve ahí, pero al final todo tiene relación. Sí, bueno, primero, el enfoque que le has dado ha sido excelente, pero nosotros tenemos en la actualidad una situación que debemos también aprovecharla en la exposición, en realmente mostrar. Es la situación de Colombia y los migrantes, los que están ahorita en la frontera, en el Zulia, y cómo el gobierno bolivariano ha dado respuesta a esa gente que viene huyendo. Algunos nada más con la ropa que traen. ¿Ok? Y ¿cuál ha sido la diferencia de los otros gobiernos? No nos vamos a ir para el de Francia, pero de Latinoamérica, nuestros vecinos. Nosotros realmente respondemos a todo un proyecto bolivariano. De verdad es una doctrina de unión latinoamericana. Y estamos prestos y dispuestos que si es que los países, los estados del Caribe, tienen una inundación, alguna situación especial, sale un avión, ¿ok? Y si son nuestros hermanos, los colombianos, que están en situación de guerra, con los brazos abiertos aquí los recibimos.
Yo creo que esto es importante que también lo digamos, porque está saliendo, pero también está entrando, y cómo entran aquí y cómo son recibidos. Así es. Dale, pues. La señora iba a decir algo. Era referente a eso, que nosotros hemos recibido a nuestros hermanos colombianos con los brazos abiertos, con respeto y con amor. Pero también está pasando con México. México, la situación que está presentando ahorita, nosotros lo estamos apoyando. Nosotros le estamos diciendo a ellos que cuentan con una mano aquí. Nosotros los venezolanos y las venezolanas somos amor, somos hechos de amor. Somos personas que nos quedamos aquí en esta patria porque nosotros creemos en este proceso. Nosotros sabemos que nuestro presidente Chávez, cuando él dijo que amor con amor se paga, es lo que nosotros estamos haciendo. Muy diferente de nuestros hermanos que están afuera de otros países, los otros países que nos han tratado a nosotras de venecas, nos han tratado a nosotras de que somos come marido, o nos ha tratado horriblemente. Nosotras le podemos decir que son bienvenidos a nuestra patria, cada uno de ustedes, y que nosotros la vamos a recibir con todo el respeto del mundo, porque a nosotros lo que queremos en este cuerpo y en esta alma es amor por la patria, y nuestra patria se respeta. Así es. Bueno, ya para finalizar, no sé si hay dudas, preguntas, alguna otra reflexión, pero bueno, yo quise, o la idea fue darle un enfoque tal vez un poco más sociológico a este tema, que estrictamente mediático o estrictamente legal, sino abrir muchas incógnitas y muchas preguntas porque es un tema muy complejo, muy profundo, y cuando hacen hincapié en el tema de la recepción de migrantes, que nosotros como país históricamente hemos sido, de hecho, en lo particular mi abuelo era sirio, y yo sé que todas y todos nosotros, españoles, italianos, colombianos, o sea, está naturalizado en la historia migrante. Por eso, lo complejo de hoy en día es la comprensión del venezolano migrando, porque siempre recibimos, nunca exportamos. Pero cuando hablamos de exportar, hay que comprender las razones, que son muy complejas, que no se puede tomar cuando hacen comparaciones con países en guerra, es como, dale, no pueden. Y las declaraciones mediáticas es para apuntar al Estado fallido, a la situación caníbal que se vive en Venezuela. Miren, he tenido la oportunidad de estar con los acompañantes internacionales en las elecciones, etcétera, y yo jamás me imaginé nada de esto, jamás. O sea, es como, llévame al supermercado, lo lleva al supermercado. No, en serio. Y yo, sí, vamos a un barrio, pero no nos roban. Y yo, no nos van a robar, tranquilo. O sea, eso ha sido un efecto de esa guerra cognitiva hacia nuestro país. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme en la comunicación constante en nuestra cotidianidad. Todos somos comunicadores populares, a mí me encanta decir eso, todas y todos podemos comunicar. La tranquilidad, lo bueno, lo bonito, cómo están las cosas, porque eso no llega afuera. Eso no llega afuera. Entonces, mi invitación es esa, es que no se queden con esto que aprendieron, la presentación y el conocimiento, si no se socializa, no es conocimiento, es para todas y todos. Gracias. ¿Me siento ya?